Adidas contra Puma, dos de las marcas deportivas más grandes del mundo. Pero lo que casi nadie sabe es que fueron creadas por dos hermanos, Adidas por Adi Dassler y Puma por Rudi Dassler. Y no, esto no es coincidencia. Al principio trabajaban juntos, se querían y compartían el sueño de crear la mejor empresa de calzado juntos. Por algo, su compañía se llamaba Hermanos Dassler. Pero con el tiempo, algo empezó a romperse en uno de ellos. Se obsesionó con la idea de que su hermano quería sacarlo de la empresa para quedarse con todo. Incluso sospechó que fue él quien lo denunció ante el régimen nacional socialista para quitárselo de encima. La relación se fue envenenando hasta desatar una de las guerras más icónicas en la historia del deporte. Dos gigantes peleándose por Pelé, Maradona, Messi, Usain Bolt, Beckham y muchas otras leyendas. Todo lo que estás a punto de ver es mucho más intenso que cualquier novela. Como casi todas las grandes cosas, esta historia comenzó en el pequeño pueblo alemán de Herzogenaurach. Increíblemente, mucho antes de que los hermanos Dassler se hicieran famosos, este lugar ya era conocido por su producción de zapatos. Imagina esto, de solo 3.500 habitantes, 113 eran zapateros. Christoph Dassler es uno de ellos. Trabaja en una fábrica de calzado local y junto a su esposa Paulina tiene 4 hijos, Fritz, Marie, Rudolf y Adolf. Para esta historia solo nos importan los últimos 2, Rudi y Adi, quienes son muy diferentes entre sí. Rudi es el extrovertido, tiene mucha confianza y sabe convencer a los demás, pero también puede ser impulsivo, orgulloso y competitivo. Adi es lo contrario, introvertido, se encierra días intentando entender cómo funcionan las cosas. Ama el deporte, sobre todo el fútbol y el atletismo, pero se le dificulta comunicarse. Prefiere estar solo antes que tratar con la gente. Aún así, comparten la misma realidad. En su casa el dinero nunca alcanza, así que los hijos se tienen que dejar los juegos de lado y ponerse a trabajar. Lo irónico es que en vez de hacer zapatos, montan una lavandería con su mamá. Su trabajo es recorrer el pueblo entregando pedidos, lo que les gana el apodo de los chicos de la lavandería. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Alemania entra en el conflicto y los hermanos Dassler son reclutados para pelear en el frente. Afortunadamente, cuando la guerra termina, los 3 logran regresar a casa con vida. Pero al llegar, encuentran a su país en crisis y una situación económica en el hogar crítica. A pesar de ser el más chico de los hermanos, es Adi quien toma la iniciativa para sacar adelante a la familia montando un taller donde fabrica zapatos. Pero ojo, hacer zapatos en esa época no era nada fácil y sin dinero para máquinas, peor. Para empezar, necesitas una horma, una pieza de madera tallada a mano con la forma exacta del pie. Con ese molde marcas el cuero, la lona o el material y recortas las piezas. Luego las coses para darle forma al zapato, pero el cuero es tan grueso que no basta una aguja normal. Primero abres los agujeros con punzones y después coses puntada por puntada. Con eso tienes la parte de arriba. La montas sobre la horma, la ajustas con pinzas para que tome la forma y luego colocas la suela y la clavas hasta que quede firme. Y aunque ya casi está, todavía falta emparejar. Lijar la suela, nivelarla y alisar los bordes del cuero sobrante. Todo se puede hacer a mano, pero es pesado y rara vez queda perfecto. Solo al final de todo esto quitas la horma y ahora sí, tienes un zapato. Y por si todo ese proceso no fuera ya lo suficientemente complicado, Adi todavía tiene 3 problemas más encima. El primero es que no tiene materiales. Alemania acaba de salir de la guerra y el país está hecho pedazos. No hay tiendas ni proveedores. No puedes simplemente ir a comprar cuero o lona. Así que a Adi se le ocurre una idea. Sale a los antiguos campos de batalla y empieza a recoger todo lo que el ejército dejó tirado. Cascos de acero, paracaídas rotos, mochilas viejas, cualquier cosa que pueda servir. De ahí rescata pedazos de lona, madera y algunos clavos. Con eso tiene lo suficiente para empezar, pero pronto se topa con el siguiente problema. No tiene máquinas. No hay con qué lijar las suelas ni pulir el cuero, lo que hace todo el proceso mucho más difícil. Entonces, Adi decide que va a construirlas. Después de varios intentos, tiene justo lo que necesita. Sin embargo, aparece el tercer problema. Para que esas máquinas funcionen, necesita electricidad. Y después de la guerra, en el pueblo no hay luz. Adi vuelve a ingeniárselas. Con unos cables improvisados, conecta una vieja bicicleta a las máquinas. Pone a sus amigos a pedalear y mientras giran, generan la energía mecánica necesaria para que todo funcione. Gracias a sus inventos, lo que sale de su taller es de lo mejor que se consigue en ese momento. La gente del pueblo lo nota, lo compra, lo recomienda y poco a poco, Adi logra sacar a su familia adelante. Pero no se queda ahí. Con lo curioso y perfeccionista que es, trata de buscar nuevas formas de mejorar sus zapatos. Empieza a fijarse en detalles que nadie más nota, como por ejemplo lo pesados que se sienten al usarlos. Busca la forma de aligerarlos y se le ocurre raspar el cuero hasta dejarlo más fino. Con eso logra que sean más livianos sin perder resistencia. Además, se da cuenta de que muchos zapatos son demasiado rígidos. El cuero de la suela es tan duro que el pie casi no se puede doblar al caminar. Entonces se le ocurre hacer pequeños cortes en la suela, justo en la zona donde se doblan los dedos. Con eso el zapato empieza a moverse junto con el pie en lugar de estorbar.
mejorarlo. Conforme va haciendo esas mejoras, Adi nota que sus creaciones son perfectas para lo que más le gusta, el deporte. Hasta ese momento casi nadie diseña calzado pensando en lo que un atleta realmente necesita. La mayoría de los deportistas usan zapatos comunes o modelos muy básicos. Así, Adi se convierte en uno de los primeros en Alemania en diseñar zapatos específicos para cada deporte, empezando por el fútbol. Lo que más le molesta al jugar es que al correr por el balón no tiene el agarre suficiente, así que se le ocurre poner clavos en la suela. Con eso diseña uno de los primeros tachones del mundo. El problema es que Adi no sabe cómo ni a quién vender sus diseños. Tratar con la gente no se le da, así que decide sumar al mejor vendedor que conoce, su hermano Rudy. Extrovertido, seguro y buen negociador. Justo lo que a Adi le falta. En ese momento la decisión parece perfecta porque se complementan. Adi diseña, produce y Rudy vende. Así se vuelven socios y fundan oficialmente su empresa, Gebrüder Dassler Sport Schuhfabrik, fábrica de calzado deportivo Hermanos Dassler. Claro que, como te adelanté, quizá es la peor decisión que Adi podía tomar, ya que acaba de meter al negocio a quien con el tiempo será su mayor rival. Pero por ahora funciona. Rudy va directo por los clientes, recorre clubes deportivos, habla con entrenadores y jugadores, les presenta los tachones Dassler y los convence de probarlos. Gustan tanto que la voz se corre. Pronto más clubes quieren cerrar tratos, la empresa crece rápido y el taller ya no alcanza. Necesitan más espacio. Así mudan sus operaciones a una fábrica abandonada cerca del río Aurach que divide el pueblo de Herzogenaurach en dos. Acuérdate bien de ese río porque más adelante, cuando se desate cierto conflicto, va a ser muy importante. Tan solo unos años después de lanzar sus primeros modelos, los zapatos Dassler ya son famosos en toda Alemania. Tanto que Josef Walzer, el entrenador del equipo olímpico de atletismo, decide ir a verlos en persona. Un día aparece sin avisar en la fábrica. La idea era solo dar una vuelta rápida, pero termina pasando horas platicando con Adi sobre los zapatos. Para cuando acaba el día, Josef no solo queda convencido, se convierte en un amigo cercano de Adi, una relación que más adelante resultará clave. La empresa sigue creciendo y con el éxito también llega muchísimo más dinero. Los hermanos construyen una mansión de 3 pisos y se mudan ahí con toda la familia. En el pueblo, la casa se vuelve conocida como La Villa. Poco después, la familia también crece. Rudy se casa con Friedel Strasser, con quien tiene 2 hijos, Armin y Gerd. Como la mansión tiene espacio de sobra, Rudy y su familia se quedan a vivir ahí. Por el momento parece una buena idea, pero más adelante compartir trabajo, casa y familia se va a convertir en un problema. Mientras tanto, Adi sigue concentrado en una sola cosa: hacer mejores zapatos. Para aprender más, toma clases con Franz Marz, un artesano experto que termina convirtiéndose en su mentor. En el taller también conoce a Kath, la hija de Franz, quien también conoce del negocio. Adi y Kath conectan rápido, pasan horas platicando y se terminan volviendo pareja. Una donde Adi tiene 31 y Kath 15. El futuro de los hermanos parece prometedor. Sin embargo, en Alemania el movimiento nacional socialista y su partido comienzan a tomar fuerza. En 1933, Adolf es nombrado canciller de Alemania y su ideología comienza a ser apoyada por muchas personas, entre estas Rudy, quien cree en el discurso de la superioridad aria y el rechazo a otros grupos como judíos, gitanos y homosexuales. Adi, en cambio, no le interesa en lo absoluto ni la política ni las ideas de Adolf. De hecho, está tan en desacuerdo con su hermano que estas diferencias empiezan a generar conflictos entre ellos. Aún así, Rudy insiste en que si quieren que el negocio sobreviva, deben alinearse con el poder. Ese argumento toca justo lo que más le importa a Adi. Así, finalmente, ambos se inscriben como miembros del Partido Nacional Socialista. Y como bien había predicho Rudy, esa decisión termina impulsando a la empresa como nunca antes. Sé que suena raro, pero la explicación es muy sencilla. El régimen quiere demostrar la supuesta superioridad aria a través de, entre otras cosas, la perfección física. Para lograrlo, vuelve el deporte obligatorio en las escuelas. Así que de un momento a otro, millones de jóvenes necesitan tenis para entrenar. Pero no cualquiera puede vendérselos. Aquí es donde la jugada de los Dassler empieza a rendir frutos. Al ser miembros del partido, el gobierno los ve con buenos ojos y los posiciona como los proveedores principales del país. Básicamente, el Estado les aseguró el mercado. La demanda explota tanto que la fábrica original ya no se da abasto. Es por eso que deciden abrir una segunda planta, mucho más grande, al otro lado del río Aurach. Un año después, Adi y Kath finalmente se casan. Te adelanto algo, juntos tendrán 5 hijos y el único hombre, Horst, va a ser clave en la historia de Adidas. Pero para eso todavía falta. Por ahora, Adi y Kath apenas comienzan su vida juntos. Sin embargo, lo que debería ser un momento feliz empieza a traer problemas entre los hermanos. Y es que como Kath sabe de zapatos y entiende el negocio, empieza a involucrarse en la empresa. Adi confía en ella, le pide su opinión y poco a poco la va sumando a decisiones importantes. Una situación que a Rudy no le agrada. Esta nueva dinámica genera cada vez más discusiones y con cada pelea la relación entre los hermanos se va desgastando. Años después, Rudy recordará esta etapa con mucho resentimiento. En una carta que escribe a sus socios dirá que su relación con Adi fue ideal hasta que su joven esposa intentó intervenir
intervenir en los asuntos del negocio. Para él, ahí se plantó la semilla de toda la guerra que vendría después. En 1936, Alemania se prepara para recibir al mundo en los Juegos Olímpicos de Berlín. Los hermanos entienden de inmediato que esta es la oportunidad perfecta para mostrar sus tenis a nivel internacional. Si la gente ve a los atletas, y sobre todo a los ganadores, compitiendo con zapatos Dassler, sería la mejor publicidad posible. Para lograrlo, contactan a Joseph Weitzer, el amigo cercano de Adi y el entrenador del equipo olímpico alemán de atletismo. Gracias a esa conexión, consiguen que los atletas del país acepten competir usando calzado Dassler. Sin embargo, pronto aparece la controversia. Como ya vimos, Adolf y su partido están obsesionados con la supuesta superioridad aria que buscan demostrar a través del rendimiento físico. Por eso, estos Juegos Olímpicos están pensados con dos fines: la competencia y la propaganda. Ante esto, muchos atletas y países critican abiertamente el evento y piden boicotear lo que llaman las Olimpiadas Nacionalsocialistas. Aún así, se decide que los Juegos sí se llevarán a cabo. En ese escenario, Adi sigue buscando que otros atletas podrían usar sus tenis. Como fanático del atletismo, tiene claro que aunque todo el equipo alemán lleve sus zapatos, en realidad lo más importante es que los use una sola persona: Jesse Owens, el corredor estadounidense que llega como favorito para ganar las medallas. El problema es que Jesse es afroamericano, justo el grupo de personas que Adolf quiere demostrar que supuestamente no son iguales a su raza aria. De hecho, Adolf se siente tan amenazado que incluso antes de que comiencen los juegos, manda a investigar a Owens. A pesar de los riesgos, Adi está decidido a que Jesse use sus tenis. Cuando llega el evento, se cuela en la Villa Olímpica, lo encuentra, le muestra las zapatillas y a base de señas y gestos, porque no hablan el mismo idioma, le pide que se las pruebe. A Jesse le encantan y acepta usarlas. Adi se va a las gradas, nervioso, esperando ver si su apuesta realmente funciona. Inicia la prueba de salto de longitud. Ahí Jesse se enfrenta al alemán Karl Lutz Long. Lutz salta primero y logra igualar el récord que Jesse había impuesto meses antes. Entonces llega el turno de Jesse. Usando los tenis de Adi, se concentra, corre con todas sus fuerzas, despega y establece un nuevo récord. El estadio estalla. Es un momento histórico y simbólico. Con su victoria, Jesse expone frente a todo el mundo las fallas en la lógica de la supremacía aria que Adolf intenta promover. Y para fortuna de Adi, lo hace usando tenis Dassler. Jesse continúa compitiendo con ese calzado durante el resto de los juegos y termina ganando 4 medallas de oro. Cada vez que sube al podio, las cámaras captan claramente los zapatos que lleva puestos. No existe mejor publicidad que esa. La reputación de las zapatillas Dassler se dispara y al terminar las Olimpiadas, atletas y entrenadores de todo el mundo viajan a Herzogenaurach buscando los mismos zapatos que llevaron a Jesse Owens a la victoria. Así, Dassler alcanza por primera vez una fama internacional. Sin embargo, conforme el éxito de la empresa crece, impulsado sobre todo por los diseños y la visión de Adi, Rudy empieza a sentirse desplazado. Desde su punto de vista, nadie le da el crédito que él también merece. Esa frustración comienza a salir en forma de comentarios despectivos. Critica a su hermano por obsesionarse con los detalles y le dice que así nunca van a tener un producto listo para vender. Para Adi, en cambio, esos detalles son justo lo que hace que el calzado funcione. Además, le molesta el carácter fuerte y confrontativo de su hermano. Las tensiones y discusiones son cada vez más fuertes y frecuentes, sobre todo porque cuando salen de trabajar, ambos vuelven a la misma casa. Así no hay ningún respiro ni espacio para que el conflicto se enfríe. El 1 de septiembre de 1939, Alemania sorprende al mundo al invadir Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento, la prioridad del gobierno es únicamente ganar la guerra. Por eso, muchas empresas son obligadas a cerrar y su maquinaria se utiliza para fabricar armas y equipo militar. Pero una vez más, la afiliación de los hermanos al Partido Nacional Socialista les trae ventajas. A los Dassler se les permite seguir trabajando, en parte porque producen calzado para el ejército y en parte porque su trabajo impulsa el deporte, algo que el partido considera importante. Aún así, continuar produciendo no es fácil. Primero, por la escasez de materiales. Segundo, porque Adi es reclutado por el ejército para servir como técnico. Sin embargo, cuando los oficiales se dan cuenta de que están tratando con el cerebro detrás de los zapatos Dassler, le permiten regresar a la fábrica. Cuando Rudy se entera, su reacción es peculiar. En lugar de alegrarse por el regreso de su hermano, lo toma como un ataque personal. Para él es como si el gobierno le estuviera diciendo que no es capaz de manejar la empresa él solo. Para empeorar las cosas, apenas Adi vuelve a la fábrica y los empleados lo reciben como si hubiera regresado el jefe de verdad, lo que enfurece todavía más a Rudy. Ese enojo no se queda en el trabajo. Lo lleva a casa, donde las discusiones se vuelven cada vez más fuertes e hirientes. La relación entre los hermanos se rompe cada vez más. Entonces ocurre un episodio que quiebra a la familia para siempre. Mary, la hermana de Adi y Rudy,
Rudy se acerca con ellos y les pide que contraten a sus 2 hijos en la empresa. Como están en plena guerra, no encuentran empleo. Además, si entraran a la fábrica, podrían ser considerados trabajadores esenciales, quedarse en casa y no ser enviados a pelear al frente. Adi acepta sin problema. Rudy, en cambio, se niega. Dice que ya hay demasiados conflictos familiares dentro de la compañía y no quiere meter a más parientes. Esa decisión tiene como consecuencia que los 2 hijos de Mary sean enviados al frente, donde pierden la vida. Después de eso, Mary nunca vuelve a dirigirle la palabra a Rudy. Conforme avanza la guerra, el régimen alemán necesita cada vez más recursos. Por eso obliga a los Dassler a dejar de producir calzado y convertir su fábrica en una planta de armas para el ejército. Tiempo después llega una orden todavía más dura: la movilización de casi todos los ciudadanos alemanes. Rudy es llamado a servir, pero Adi no. El gobierno lo sigue considerando esencial para la empresa. Ese es el punto de quiebre entre los hermanos. Rudy, más ofendido que nunca, está convencido de que Adi movió los hilos para quitárselo de encima y sacarlo de la compañía. Así se va al ejército con una sola idea en la cabeza: vengarse de su hermano. Como sufre de ceguera nocturna, no lo mandan al frente. Lo asignan a un trabajo de oficina en el departamento de aduanas en un pueblo en Polonia. Desde ahí le escribe una carta a Adi amenazándolo: voy a pedir que cierren la fábrica para que tú también tengas que ir al ejército, tomar un arma y demostrar si de verdad eres el líder que dices ser. Y parece que lo consigue, porque en octubre de 1943 Adi recibe una carta en la que se le informa que la empresa Dassler será clausurada. Hasta hoy no está del todo claro si esto ocurrió por una denuncia directa de Rudy o si fue parte de una orden general del régimen. En ese momento, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, había ordenado cancelar todas las actividades que no estuvieran directamente relacionadas con la guerra, incluidos los deportes. En ese contexto, una empresa como Dassler simplemente dejaba de ser necesaria. Más allá de la versión oficial, para Adi no hay duda. Cree que su propio hermano, movido por resentimiento y envidia, terminó clausurando el proyecto de su vida. Aún así, Adi nunca es enviado al frente, así que la amenaza de Rudy queda a medias. La guerra se alarga hasta 1945, pero ya es evidente que Alemania va a perder. El país está siendo rodeado por los ejércitos soviético, estadounidense y británico. En ese contexto, un escuadrón soviético se acerca a la ciudad donde trabaja Rudy. Al enterarse de que están por llegar, entra en pánico y huye. Cansado de los riesgos, consigue con un doctor un certificado de no apto para el servicio militar, intentando desaparecer un tiempo, pero no sirve. Meses después, el gobierno lo localiza y lo asigna a la SD, una rama temida del régimen. Rudy se niega. Entonces la Gestapo abre una investigación y lo manda a llamar. Rudy duda. Si se presenta, puede acabar muy mal. Si no, también. Entonces le llega una carta que toma la decisión por él. Su padre está muriendo. Así que Rudy lo deja todo para regresar a Herzegovina. Cuando Rudy llega al pueblo, se encuentra con Adi, con quien quiere iniciar una pelea. Pero al ver a su padre tan debilitado, cualquier conflicto pierde sentido. Sin decirlo, ambos hermanos deciden dejar sus diferencias de lado y acompañarlo en sus últimos momentos. Poco después, Christoph Dassler muere. En medio del dolor, los hermanos vuelven a acercarse. Se abrazan, se apoyan y juntos asisten al funeral. Por un momento, Rudy siente que tal vez todavía hay espacio para la paz, pero esa esperanza no dura. Al día siguiente, la Gestapo toca la puerta. Arrestan a Rudy y lo obligan a recorrer a pie más de 200 millas hasta el campo de concentración de Dachau. Durante el camino, Rudy solo piensa en una cosa: está convencido de que su propio hermano lo traicionó. Por suerte, la Segunda Guerra Mundial termina justo antes de que llegue al campo de concentración. Así logra salvarse y volver a casa. Pero Rudy no suelta el rencor. Empieza a fantasear con vengarse de Adi. Y entonces lo arrestan otra vez. Esta vez no es la Gestapo, sino el nuevo orden tras la guerra. Con la llegada de los aliados, detienen a cualquiera con cargos o vínculos con el régimen. Y Rudy, por su relación con la SD, entra directo en la lista. Lo envían a un campo de internamiento al norte de Franconia. Ahí pregunta cómo dieron con él y le dicen algo que confirma su sospecha. Hubo una denuncia anónima. Rudy asume de inmediato que fue Adi. Como si eso no bastara, se reencuentra con Friedrich Bloch, su antiguo supervisor. Bloch le revela algo clave. Meses antes, cuando Rudy pidió permiso para ir a su fábrica, él estaba dispuesto a dárselo hasta que recibió una orden confidencial. Bajo ninguna circunstancia debía dejar que Rudy saliera de la ciudad para visitar su empresa. Para Rudy, eso termina de cerrar el círculo. Y aquí la paranoia ya no suena tan exagerada. ¿Por qué al gobierno le interesaría impedirle regresar al negocio? Con ese dato, quizás sí tenía motivos reales para desconfiar de su propio hermano. Entonces vale preguntarse por qué Adi querría mantenerlo lejos de la fábrica. Una explicación es que, para ese punto, trabajar juntos ya era casi imposible por los conflictos constantes. Pero también está el papel de Kath. Ella veía a Rudy como un obstáculo para el negocio y su prioridad era asegurar el futuro de la empresa para sus propios hijos, no para sus sobrinos. Por eso se cree que pudo presionar a Adi para usar sus contactos y apartarlo. Hasta hoy, nadie sabe quién dio la orden.
Pudo haber sido Adi o el gobierno por su cuenta, pero no hay pruebas definitivas. Cuando finalmente llega el juicio de Rudy, insiste ante los aliados que nunca trabajó para la SD, pero los estadounidenses no le creen. Después de todo, estuvo afiliado al partido, trabajó para el gobierno durante el régimen y compartía muchas de sus ideas. Las autoridades investigan su caso a fondo, pero no logran llegar a un veredicto claro. Lo mismo ocurre con cientos de prisioneros más. Finalmente, los estadounidenses deciden liberar a todos aquellos que no representan una amenaza directa a la seguridad. Gracias a eso, Rudy queda en libertad. Regresa a Herzegovinaurach, donde descarga toda su furia contra su hermano. Se desatan discusiones, comentarios y peleas cada vez más fuertes. Sin embargo, los enfrentamientos más duros ya no son solo con Adi, sino con Kat, su esposa, que defiende a su marido a toda costa. Todas estas peleas se ponen en pausa porque ahora le toca a Adi enfrentar su juicio ante los estadounidenses. Y a diferencia de Rudy, él llega con varias cosas a su favor. Para empezar, Adi deja claro que nunca fue un miembro activo del partido. Explica que sus vínculos no tenían que ver con una verdadera convicción ideológica, sino más bien con su ignorancia política en ese momento. Además, presenta hechos concretos. Durante la guerra, continuó trabajando con comerciantes judíos y cuando el gobierno envió prisioneros de guerra judíos a su fábrica, Adi los trató con la misma dignidad que al resto de sus empleados. A esto se suma el testimonio del alcalde de Herzegovinaurach, Valentin Frolich, en quien los estadounidenses confían plenamente. Frolich defiende el carácter de Adi y asegura que nunca tuvo una afiliación real al partido. Pero quizá la prueba más fuerte llega en una carta. La escribe Hans Wormser, alcalde del pueblo vecino y de origen judío. Ahí cuenta que Adi le salvó la vida. Le avisó que el gobierno planeaba arrestarlo y luego incluso le dio refugio para ayudarlo a escapar de la Gestapo. Con eso sobre la mesa, parece que Adi va a quedar libre, hasta que Rudy se levanta. Frente al jurado declara que su hermano fue parte del Partido Nacional Socialista y que bajo su dirección la empresa Dassler produjo armamento para el ejército alemán. Además, lo acusa de dar discursos políticos dentro de la fábrica. El comité duda. Si lo dice su propio hermano, quizás sea cierto. El futuro de Adi vuelve a quedar en el aire. Entonces habla Kat. Asegura que todo es al revés. No era Adi quien daba discursos políticos, era Rudy, y que cualquier empleado puede confirmarlo. La sala queda en silencio. Al final, el comité decide que Adi fue un Mitlaufer. Se unió al partido, pero sin participación activa. Así que queda libre para volver a la fábrica. Pero después de todo, ya nada será igual. Por primera vez los dos coinciden en algo. No pueden seguir juntos. La única salida es separarse por completo. La empresa, la casa y la familia. Adi se queda en la villa familiar y conserva la fábrica original. Rudy, en cambio, se muda a otra casa y se queda con la segunda fábrica, al otro lado del río. Mary, la hermana menor, se va con Adi, mientras que Paulina, la madre, decide irse con Rudy. A los empleados les dan la misma opción, elegir un bando. Como era de esperarse, los técnicos se quedan con Adi y los vendedores se van con Rudy. Después se reparte la maquinaria y así la empresa Dassler deja de existir. Aunque eso sí, cada hermano empieza a construir su propia compañía. Para nombrar la suya, Adi mezcla su apodo, Adi, con la primera parte de su apellido, Das, y así nace Adidas. Rudy intenta hacer algo parecido, pero Ruda no suena muy convincente, así que elige otro nombre, Puma, un símbolo de velocidad y destreza. Con esos nombres, la competencia queda oficialmente declarada. Al principio, ambos hermanos se enfrentan al mismo problema. Cada uno tiene que llenar el hueco que dejó el otro. Rudy, que siempre fue el vendedor, ahora no tiene quien le fabrique los zapatos. Así que hace lo único que puede hacer. Recorre el pueblo y llama a todos los zapateros disponibles. Los que no están ligados a Adi aceptan la oferta y poco a poco, Puma arma su propio equipo técnico para sacar la producción adelante. Del otro lado del río, Adi tiene el problema opuesto. Sabe diseñar zapatos, pero necesita ayuda para promoverlos. Por eso se apoya en Kat y en su hermana Marianne. Juntos llegan a la conclusión de que los zapatos de Adidas tienen que reconocerse al instante, un objetivo que lograrán con el diseño. En esa época, casi todos los tenis llevan tiras de cuero a los costados para reforzar la estructura. El detalle es que normalmente esas tiras se pintan del mismo color que el zapato, para que no se noten. La vieja empresa Dassler había sido de las primeras en hacer lo contrario, pintar esas tiras de otro color para que resaltaran. De hecho, en los Juegos Olímpicos de 1936, Jesse Owens usó unos zapatos cafés con 2 rayas blancas a los lados. Adi quiere recuperar esa idea, pero hay un problema. No puede usar las 2 rayas porque esa patente pertenece a la antigua empresa familiar y podría meterse en problemas legales con Rudy. Y después de algunas pruebas deciden que serán 3 rayas. Así nace uno de los símbolos más reconocibles del deporte. Mientras tanto, en Puma también toman inspiración del diseño antiguo. De ahí surge el foam strip, una franja de cuero que cruza los costados del zapato y lo distingue del resto. Con símbolos tan claros, la rivalidad se mete en la vida diaria del pueblo. Muy pronto, cada persona tiene que elegir bando. Herzogenaurach se vuelve famoso por ser el único lugar donde la gente camina mirando al suelo, porque antes de hablar con alguien, primero revisa qué zapatos lleva puestos. Y como cada empresa queda instalada en un lado distinto del río, esa división también se vuelve física.
En 1954 llega la Copa Mundial de Fútbol, que para Alemania tiene un peso especial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país había quedado fuera de las competencias internacionales. Esta es la primera vez que se le permite volver a participar. En ese contexto, Adidas y Puma ven una oportunidad enorme. Ambas marcas quieren quedarse con el contrato exclusivo para vestir a la selección nacional. Rudy tiene una buena relación con el entrenador, por lo que lleva la ventaja. No obstante, termina discutiendo con él y el entrenador decide que irá con la competencia, Adidas. Rudy queda más furioso que nunca. Y para hacerlo aún peor, Adi no solo se queda con el contrato, está a punto de convertirse en un héroe nacional. Cuando inicia el Mundial, todos saben quién va a ganar: Hungría. A su selección la llaman los Magyares Poderosos o el equipo de oro. ¿Por qué? Porque desde 1950 no han perdido un solo partido. Además, cuentan con Puskás, que, guardando proporciones, es algo así como el Messi o el Cristiano de la época. De hecho, en la primera ronda del Mundial se enfrentan a Alemania, metiéndoles una arrastrada de 8-3. Sin embargo, contra todo pronóstico, Alemania empieza a avanzar ronda tras ronda hasta que llega a la final. Otra vez contra Hungría. Para todos los que vieron el primer partido, el final parece claro. Pero entonces empieza a llover. Desde las gradas, Adi no lo puede creer. Es su momento de suerte. Corre al vestidor y le muestra a los jugadores su más reciente invención: tachones intercambiables. Verás, aunque los tachones para no resbalar en la cancha ya eran comunes, lo que Adi había creado iba un paso más allá: tacos removibles. Es decir, se podían hacer más largos o más cortos dependiendo de cuánto lodo hubiera en el campo. Así, Adi saca su llave y uno por uno empieza a cambiarles los tacos por unos más largos. Cuando regresan a la cancha, el terreno está hecho un lodazal, pero mientras los húngaros patinan, los alemanes tienen un agarre perfecto. Gracias a esos tachones Adidas, Alemania logra lo imposible. Gana el partido 3-2 y se corona campeona del mundo. Así nace lo que la historia recordaría como el milagro de Berna. Para Alemania esto va mucho más allá del fútbol. Después de 2 guerras, de la destrucción total y de años de estar aislada del mundo, el país por fin tiene algo que celebrar. La gente vuelve a sentirse orgullosa. Y nadie olvida a quién se lo deben: a Adi Dassler y a sus tenis, convertidos ahora en símbolos de ese nuevo orgullo nacional. Pero el impacto no se queda en Alemania. El mundo entero vio cómo los tenis Adidas llevaron a un equipo que nadie esperaba hasta una victoria mundial. Es la mejor publicidad posible. Al año siguiente, las ventas de Adidas aumentan un 300%. Desde ese momento, la balanza cambia drásticamente. La historia deja de ser la de 2 hermanos compitiendo en condiciones similares. Adidas pasa a ser el rey del mercado, mientras Puma queda relegado a perseguirlo, esperando cualquier error para atacar. Y normalmente los imperios que agonizan tienden a morir matando. Después del milagro de Berna, ambos hermanos tienen bastante claro que una gran estrategia de negocios es tener a los atletas del momento usando sus productos, y mejor aún si ganan frente al público mundial. Así, la rivalidad entre Adidas y Puma entra en una nueva fase, una carrera por quedarse con los mejores deportistas, especialmente en las competencias internacionales. Aunque hay un ligero problema: hoy estamos muy acostumbrados a que atletas firmen con marcas deportivas. Es casi hasta un motivo de orgullo y es algo que les permite seguir enfocándose solo en el deporte, pero no siempre fue así. En ese momento de la historia era ilegal, o mínimo profundamente mal visto, que las marcas les pagaran a los atletas por usar sus productos. ¿Por qué? Porque dominaba el ideal del amateurismo, la idea de que el atleta debía competir por honor, no por dinero. Quienes defendían esa visión con más fuerza eran las instituciones que controlaban el deporte internacional, sobre todo el Comité Olímpico Internacional y muchas federaciones deportivas, que se inspiraban en una ética muy marcada de la época: el deporte como actividad pura, casi moral, donde cobrar era visto como corromper la competencia. En ese mundo, si un atleta aceptaba pagos, regalos costosos o acuerdos con marcas, podía ser considerado profesional, y eso lo podía dejar fuera de competencias importantes, especialmente de los eventos con espíritu olímpico. Lo bueno es que para esta nueva etapa, Adi y Rudy no van a estar solos. Ambos empiezan a involucrar a sus hijos y a darles más responsabilidades. Adi a Horst y Rudy a Armin. La primera ronda de esta nueva competencia se juega en las Olimpiadas de Australia. Adi decide mandar a Horst como representante de la marca y le da una misión: sumar la mayor cantidad de atletas posible. Con esa tarea, Horst llega a Melbourne. Va directo a la tienda deportiva más importante de la ciudad, por donde seguramente pasarán muchos atletas. Ahí ya se venden Adidas, pero Horst habla con el dueño y le propone un pequeño cambio de planes. Durante los juegos, cada atleta que entre a la tienda saldrá con un par de Adidas gratis. Él cubrirá todos los gastos. Y así lo hacen. Cuando los atletas pasan por la tienda, salen felices con un par de Adidas en la mano. Y a la hora de competir, muchos terminan usándolos frente a todo el mundo. Mientras tanto, Armin, el hijo de Rudy, también llega a los juegos con la misión de colocar los tenis Puma, pero se encuentra con un grave problema: los clavos de los zapatos se están desmoronando. Por más que intenta arreglarlos, nadie quiere usarlos. Al final de los juegos, más de 70 medallas de oro quedan en manos de atletas que usan Adidas, mientras que Puma consigue solo una.
Tras su éxito en las Olimpiadas, Horst empieza a presionar para tomar el lugar de su padre. Adi, sin embargo, no cree que aún esté listo. En lugar de eso, lo manda a Francia para dirigir la primera subsidiaria de Adidas, es decir, la operación de la marca en ese país. Ahí Horst demuestra de lo que es capaz. Hace crecer la marca, abre nuevas fábricas y hasta diversifica los productos como los primeros balones Adidas. Al mismo tiempo, del otro lado de la rivalidad, Armin también empieza a dirigir su propia subsidiaria, primero desde Austria y después en Estados Unidos. Mientras ambas marcas siguen creciendo, llega la segunda ronda de la rivalidad en los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma. Una vez más, Adidas y Puma compiten por quedarse con los atletas más destacados. Uno de ellos es el alemán Armin Harry, el corredor más rápido del momento que sin saberlo va a empeorar todavía más la relación entre ambas marcas. Verás, Harry lleva años usando Adidas, pero antes de que inicien los juegos se acerca a Adi con una condición. Si quiere que use sus tenis, tendrá que pagarle. El problema es que, como te comentaba, en ese momento pagarle a los atletas seguía siendo ilegal. Adi no quiere meterse en problemas y rechaza la propuesta. Lo que nunca se imaginó es que Puma no se iba a quedar quieto. El corredor va con Rudy y le ofrece exactamente lo mismo. Si quieres que corra con tus tenis, tienes que pagarme. A Rudy no le preocupa romper las reglas. Acepta el trato y por debajo de la mesa le paga lo que se dice que fueron unos 4,000 marcos alemanes, que convirtiendo y ajustando sería igual a unos $10,000 en 2026. Llega el día de la final de los 100 metros planos. Para horror de Adi, Harry sale a competir usando Puma y gana. La imagen que recorre los medios es la del hombre más rápido del planeta cruzando la meta con tenis Puma. Pero la historia no termina ahí. Cuando Harry sube al podio, lo hace usando tenis Adidas. Su idea era quedar bien con los dos hermanos. Sin embargo, muy pronto descubre que eso no es posible. En esta rivalidad tienes que elegir bando. Para Adi, el simple hecho de haber usado Puma, aunque fuera una sola vez, es cruzar una línea. Desde ese momento, veta a Harry de por vida. Nunca más podrá usar Adidas. Rudy, en cambio, lo acepta y lo celebra como una victoria para Puma. A partir de ese momento, ambos hermanos entienden lo que necesitan hacer para ganar el juego. Aunque siga siendo ilegal, los dos están dispuestos a pagar lo necesario para tener a los atletas de su lado. Así se llega a la tercera ronda, los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Aquí ambas marcas les dejan de importar las reglas y pagan por debajo de la mesa a distintos atletas. ¿Y cómo lo hacían? El corredor estadounidense Henry Carr lo explicó años después. Un representante de la marca entraba al baño y dejaba un sobre con dinero dentro de un cubículo. Luego entraba el atleta. Si tomaba el sobre, aceptaba el trato y debía competir usando esos tenis. El tema es que esto rápidamente se convirtió en una guerra de ofertas. Ya no importaba tanto quién fabricaba el mejor calzado, sino quién ponía más dinero sobre la mesa. Muchos atletas empiezan a elegir la marca, no por el diseño o la comodidad, sino por cuánto les ofrecen. Y así, sin darse cuenta, los hermanos Dassler cambian para siempre la relación entre atletas y marcas. Pero este nuevo juego no afecta a todos por igual. Para Puma, la situación se vuelve cada vez más complicada. Como ya vimos, Adidas lleva la delantera en el mercado y eso le da un presupuesto mucho mayor. Así, cuando Puma intenta fichar al corredor estadounidense Bob Hayes con una oferta de $2,000, Adidas responde con una contraoferta aplastante. Casi $10,000 entre efectivo y trajes de seda. Pero eso no es todo. Al final de los juegos, cerca del 80% de los atletas compiten usando Adidas. Con ese panorama, en Puma entienden que no pueden seguir jugando igual. Para los siguientes juegos necesitan cambiar de estrategia. En lugar de repartir poco dinero entre muchos atletas, deciden elegir a unos cuantos con cuidado y apostarles fuerte. Cuando llegan los Juegos Olímpicos de 1968 en México, escogen a dos corredores clave, Tommie Smith y John Carlos. Con esto están convencidos de que esta vez sí pueden ganar. Lo que no saben es que Adidas ya va varios pasos adelante. 3 años antes, Horst había firmado un contrato con el Comité Olímpico Internacional que le daba a Adidas una licencia especial para importar zapatos desde Alemania sin pagar impuestos. Puma no tenía ese permiso, así que tenía que pagar costos altísimos para entrar su mercancía a México. Cuando Armin se entera, decide no quedarse atrás. Nota que las cajas de Puma son casi iguales a las de Adidas y arma un plan. Marca las suyas como AD México, la clave de envíos de Adidas, para que las autoridades las confundan y evitar los impuestos. El truco es ingenioso, pero falla. Horst lo descubre y ordena confiscar el cargamento. La jugada le sale carísima a Puma. Liberar solo 50 pares cuesta miles de dólares. Aún así, algunos atletas ayudan. Van al almacén con una caja vacía, piden un cambio de talla y en un descuido sacan varios pares para llevárselos a Armin. Pero todavía quedan muchos retenidos. Ahí entra Beconta, la distribuidora estadounidense de Puma. Compra el cargamento y, como empresa estadounidense, logra liberar el resto sin mayor problema. Con todo esto, parecería que Adidas ya tiene la victoria asegurada, pero entonces pasa algo que nadie veía venir. Una de las pruebas más esperadas de los Juegos Olímpicos es la final de los 200 metros planos. Ahí compiten Tommie Smith y John Carlos, los dos corredores que Puma había elegido con tanto cuidado. El plan sale perfecto, ya que Tommie Smith gana la carrera y John Carlos termina en tercer lugar. Pero lo verdaderamente importante pasa después. Cuando ambos suben al podio, lo hacen descalzos y con calcetines
calcetines negros. Con eso buscan enviar un mensaje sobre la pobreza y la desigualdad que viven muchos afroamericanos en Estados Unidos. Mientras suena el himno nacional, levantan el puño en señal del movimiento Black Power, una protesta directa contra el racismo y la discriminación. Y mientras lo hacen, en una de sus manos llevan los tenis Puma. Esa imagen da vuelta al mundo, se vuelve un símbolo y pone a Puma en el centro de la conversación global. Por primera vez parece que Puma gana la batalla. Ante el éxito se dan cuenta de que su estrategia sí funciona. No necesitan tener a todos los atletas del mundo, con unos cuantos bien elegidos basta. Con esa idea llegan a Joe Namath, una superestrella del fútbol americano conocida por su nivel de juego, su personalidad extravagante y su estilo de vestir. Puma le propone algo que en ese momento casi nadie hacía: unos tenis con su nombre. A cambio, Joe Namath recibe $25,000 al año, más 25 centavos por cada par que se venda. Cuando salen a la venta, despegan y despegan muy bien. En tan solo ese año se venden alrededor de 400,000 pares. Incluso otros jugadores de fútbol americano empiezan a usar calzado Puma. Con la estrategia aprobada, saben perfectamente el siguiente gran atleta que necesitan firmar: Pelé, el futbolista más famoso del mundo para ese momento. El problema es que justo por eso Pelé puede ir con una marca a pedir dinero, luego ir con la otra a pedir más, regresar a la primera y volver a subir el precio. Así, poco a poco, podría dejar a ambas marcas sin presupuesto. Por primera vez en mucho tiempo, los hermanos Dassler se ponen de acuerdo. Hacen un trato informal al que llaman el Pacto Pelé. Ni Puma ni Adidas patrocinarán al jugador durante la Copa Mundial de la FIFA. Y durante un tiempo, el pacto se respeta. Pero claro, conociendo a estos dos hermanos, era solo cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera. Unos meses antes del Mundial, Puma envía a un representante para hablar con la selección brasileña y ofrecer patrocinio a todos los jugadores que quieran trabajar con la marca. A todos, menos a uno. Deliberadamente, el representante evita acercarse a Pelé. El futbolista está confundido. Sabe que cualquier otra compañía estaría rogando por firmarlo. Le parece extraño que Puma no lo haga. Al final, es el propio Pelé quien se acerca y propone la idea de un contrato. Y Puma, por supuesto, no deja pasar la oportunidad. Para colaborar, Puma le propone usar uno de sus modelos más nuevos, el Puma King, un tachón de fútbol, aunque diseñado y ajustado específicamente para él. Llega el Mundial y Pelé sale a la cancha usando esos Puma. Del otro lado, Horst Dassler no lo puede creer. Y la cosa se pone todavía peor cuando Brasil avanza hasta la final. Justo antes de que arranque el partido, Pelé le pide al árbitro un momento para amarrarse las agujetas. Las cámaras del mundo entero hacen zoom a sus pies. Ahí están, en primer plano, los Puma King. Y como si eso no fuera suficiente, Brasil gana el Mundial. Al día siguiente, miles de personas quieren exactamente lo mismo que llevaba Pelé en la cancha, haciendo que los Puma King se vuelvan un éxito. Con eso, Puma vuelve a ganar otro round, pero claro que Adidas no se queda de brazos cruzados. En lugar de seguir peleando por Pelé, Horst decide cambiar de cancha y pone la mira en un deporte distinto: el baloncesto. Le pide ayuda a su amigo Chris Severn para diseñar un nuevo zapato. Así, en 1969 nacen los Adidas Superstar, unos tenis que en muy poco tiempo más del 75% de los jugadores de la NBA están usando. Y eso, claro, se traduce en millones en ventas para Adidas. Al ver esto, Puma entiende que no puede competir ni en presupuesto ni en alcance. Así que hace lo que mejor sabe hacer: no ir por muchos atletas, sino elegir a uno solo que sea realmente influyente. Eligen al jugador de básquet Walt Frazier, mejor conocido como Clyde. Repiten la jugada que ya les había funcionado con Namath y lanza un modelo con su nombre: los Puma Clyde. El plan es un éxito. Se venden más de 1 millón de pares, pero lo más interesante es que la gente ya no los compra solo para jugar básquet. Como Clyde es un ícono de estilo, empiezan a usarlos en la calle y para salir. A partir de ahí, los tenis Puma dejan de verse únicamente como calzado deportivo y empiezan a percibirse como parte del estilo personal. En 1971, Adidas decide seguir los pasos de su contrincante. Se acerca a Stan Smith, un jugador de tenis, y lanza un nuevo zapato con su nombre. Las ventas son astronómicos. Es tanta la demanda que incluso celebridades terminan en listas de espera para conseguir un par. Y al igual que había pasado antes con Puma, estos tenis ya no se usan solo en la cancha. Los jóvenes, sobre todo estudiantes universitarios, empiezan a comprarlos para el día a día. Y me atrevería a decir que hasta hoy son un zapato atemporal. Un año después, Adidas da otro gran paso y lanza su primera línea de ropa deportiva. Curiosamente, Adi no estaba convencido de vender ropa. Sin embargo, los equipos deportivos alemanes llevaban años insistiendo. Sabían que Adi siempre encontraba la forma de mejorar cualquier cosa y querían que diseñara pantalones deportivos. Al final, Adi acepta. Diseña unos pants sencillos con 3 rayas a los lados para dejar claro que eran Adidas. Salen a la venta y son un éxito.
Pero resulta que para las Olimpiadas el diseño tiene que ser mucho más discreto. Después de pensarlo, Adidas llega al trefoil, las 3 hojas con 3 rayas horizontales, el logo que hoy todos reconocemos. Ese símbolo termina apareciendo en la ropa de casi todos los atletas durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Adidas se vuelve más visible que nunca y para ese año la ropa ya representa más de la mitad de sus ventas. Pero mientras ambas marcas siguen creciendo y sumando logros, sus fundadores se van quedando sin fuerzas. Para este momento, ambos pasan de los 70 años y su etapa al frente de los imperios que construyeron está llegando a su fin. A Rudy le diagnostican cáncer de pulmón en etapa avanzada. Un capellán intenta convencerlo de hacer las paces con su hermano, pero Rudy se niega. Entonces, el capellán llama personalmente a Adi para pedirle que visite a su hermano, pero la respuesta es la misma: no quiere verlo. Sin embargo, antes de colgar, Adi añade algo más. Le pide al capellán que le diga a su hermano que, pese a todo, no le guarda rencor, que de su lado no hay odio. Así, sin volver a verse, Rudy muere el 27 de octubre de 1974. Poco después, Adi desarrolla graves problemas del corazón y también fallece. Ambos hermanos son enterrados en el mismo cementerio de Herzogenaurach, aunque en extremos opuestos. Con la primera generación fuera de escena, Horst asume el mando en Adidas y Armin en Puma. A diferencia de Adi, Horst no se enfoca tanto en el producto, sino en la mercadotecnia. Sí invierte en slogans comerciales y panorámicos, pero también aplica una estrategia mucho más ambiciosa. Horst entiende que si Adidas quiere dominar el deporte, tiene que estar ligada a los eventos más importantes del mundo. Por eso, Horst se acerca a la FIFA, la organización que controla la Copa del Mundo de fútbol. Aunque el torneo es enormemente popular, en ese momento la FIFA casi no genera ingresos. Hasta entonces, sobrevive principalmente con cuotas de las federaciones y apoyos limitados, porque todavía no sabe cómo convertir esa popularidad en un negocio. Ahí es donde entra Horst. Él entiende que si la FIFA consigue una fuente grande y constante de dinero, puede hacer mundiales más grandes, mejor organizados y cada vez más rentables. Así que les propone que él se encargará de conseguir patrocinadores dispuestos a pagar millones de dólares a cambio de asociar su marca con la Copa del Mundo. A cambio, la FIFA obtendrá el dinero que necesita para hacer crecer el torneo y Horst cumple. Conecta a la FIFA con Coca-Cola, que firma uno de los primeros contratos millonarios de patrocinio del Mundial. A partir de ahí, la FIFA y la Copa del Mundo dejan de ser solo un torneo y se convierten en un gran negocio global. Pero claro que Horst no lo hacía solo por ayudar. A cambio, la FIFA le da 3 ventajas clave. Primero, Adidas se convierte en el proveedor exclusivo del balón del Mundial. Eso significa que no importa qué selecciones o qué jugadores estén en la cancha. En cada gol y repetición, el balón siempre muestra el logo de Adidas. Es publicidad constante frente a millones de personas. Segundo, Horst obtiene control sobre la publicidad dentro del Mundial. Puede decidir qué marcas pueden anunciarse en los estadios y cuáles no. En la práctica, esto le da a Adidas los espacios más visibles para las cámaras de televisión, mientras que puede dejar a las marcas rivales completamente fuera de las tomas. O sea, a Puma. Y tercero, Horst se convierte en el agente exclusivo de la FIFA. Es decir, si una marca quiere anunciarse en el Mundial, no habla directamente con la FIFA. Tiene que negociar con la empresa de Horst. Así, Horst se queda con una comisión enorme de cada contrato y además tiene acceso a toda la información. Cuánto dinero pagan las marcas, qué planes tienen y qué están preparando a futuro. Esa información le da a Adidas una ventaja para adelantarse a cualquier movimiento de la competencia. Pero Horst no se detiene con el Mundial. Ahora va por el otro gran escenario del deporte, los Juegos Olímpicos. Para lograrlo, se alía con Juan Antonio Samaranch, un miembro del Comité Olímpico Internacional. Horst usa su red de contactos para ayudar a que Samaranch llegue a la presidencia del comité. Cuando lo consigue, Samaranch le devuelve el favor y empieza a tomar decisiones que colocan a Adidas en una posición privilegiada dentro de los Juegos Olímpicos. Además, Samaranch finalmente da el permiso para que los atletas acepten contratos pagados. Y Adidas, que ya cuenta con un capital enorme, queda mejor posicionada que nadie para firmar a los mejores atletas del mundo. Con estas jugadas, Horst consigue que Adidas se convierta en la presencia dominante en los 2 eventos deportivos más grandes del planeta. Durante su mandato, la marca crece de forma impresionante. Si antes tenía éxito sobre todo en Europa, ahora se vuelve verdaderamente global. Para ponerlo en perspectiva, en ese momento, 1 de cada 2 tenis deportivos que se vendían en el mundo era Adidas. Mientras tanto, Puma también continúa creciendo, aunque con una estrategia diferente. En lugar de apostar por controlar grandes eventos, decide enfocarse en firmar a figuras icónicas. Armin logra sumar a futbolistas como Johan Cruyff y Diego Maradona, y a tenistas como Guillermo Vilas y Boris Becker. Sin embargo, en 1986, Armin recibe la noticia de que ha contraído malaria. La enfermedad lo debilita tanto y tan rápido que termina aceptando que no le queda mucho tiempo. Con la idea de dejarles a sus hijos una base sólida para que puedan seguir haciendo crecer la empresa, toma la decisión de convertir a Puma en una empresa pública. Cuando la compañía entra a la bolsa de Frankfurt, la jugada parece funcionar. Las ganancias llegan casi de inmediato, pero tan solo unos meses después, Puma empieza a perder dinero a gran velocidad.
De hecho, registra las peores pérdidas de toda su historia. Al ver esto, los inversionistas venden las acciones cuanto antes para no quedar atrapados en el problema. Con el dinero saliendo y las deudas creciendo, la empresa entra en una situación crítica. Para evitar la quiebra, Armin pide un préstamo a un banco alemán. El acuerdo al que llegan es que el banco le prestará el dinero, pero si Puma no logra estabilizarse, el banco puede intervenir para proteger su inversión. Armin intenta de todo para salvar la empresa, pero no logra darle la vuelta. Al ver que Puma no mejora y que su dinero está en riesgo, el banco activa esa cláusula y toma el control de la compañía. La idea, al menos en el papel, es que sea algo temporal, arreglar la situación y luego devolverle el mando a Armin. En la práctica, eso nunca pasa. Los intentos por rescatar la empresa fracasan y el daño ya es irreversible, por lo que el banco toma la decisión de vender Puma. Armin intenta oponerse, pero ya no hay nada que pueda hacer para evitarlo. En 1990, la familia Dassler queda fuera de la marca que había creado. Unos meses después, Armin muere, oficialmente a causa de la malaria. Pero para muchos, el verdadero golpe final llegó cuando perdió el proyecto de su vida, Puma. Al mismo tiempo, Horst y Adidas atraviesan una situación parecida. Horst recibe la noticia de que tiene un tumor en el cerebro. Se somete a distintos tratamientos, pero ninguno funciona, haciendo que poco tiempo después, Horst fallezca. Tras su muerte, los periódicos lo describen como el hombre más poderoso del mundo del deporte y como un genio del marketing. Pero dentro de la empresa, su ausencia se siente de inmediato. Sin su liderazgo, Adidas empieza a perder el rumbo. La compañía queda en manos de directivos externos que, irónicamente, repiten errores conocidos. Recurren a préstamos bancarios, no logran pagarlos y poco a poco los Dassler también pierden el control de Adidas. Después de toda una vida de rivalidad, el resultado es el mismo para ambos. Lograron construir dos imperios, pero la familia quedó fuera de ellos. Aún así, la historia no termina ahí. Aunque los Dassler ya no están al mando, Puma y Adidas siguen adelante. Puma arranca colaboración con nombres como Usain Bolt, Neymar Jr. y más tarde con Rihanna. Adidas hace lo mismo con sus propias figuras, David Beckham, James Harden, Lionel Messi y una colaboración que rompe todos los récords con Kanye West. Hoy Puma genera alrededor de $9,000 millones al año, emplea a unas 20,000 personas y se mantiene como la cuarta marca deportiva más grande del mundo. Por su parte, Adidas mueve cerca de $24,000 millones al año, tiene alrededor de 60,000 empleados y es la segunda marca deportiva más grande del planeta, solo por detrás de Nike. Esta historia de los hermanos Dassler fue también la historia de cómo, poco a poco, una relación que alguna vez fue cercana terminó reducida a bandos y enfrentamientos. Los negocios pueden crecer y los nombres pueden volverse legendarios, pero ¿siempre vale la pena priorizar eso por encima de todo? Es cierto que hay relaciones familiares o amistades que se vuelven irreparables. No todos los lazos se pueden salvar y no todas las historias tienen reconciliación. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto vale la pena poner el negocio por encima de los vínculos que realmente importan? Al final, todos llegamos al mismo lugar. La muerte no distingue entre el que ganó más y el que perdió menos. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por ganar? ¿Qué pensarían Adi y Rudy ahora? Si aquello que sacrificaron era en realidad lo más valioso que tenían, ¿habrá valido la pena? Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.